Bueno, buenas tardes, compañeros, profesor. En esta tarde vamos a hacer la exposición sobre el proyecto de laboratorio de Física 3, el cual nos corresponde a la compañera y a mí. Mi nombre es Olivier López Badilla. Y mi nombre es Oriana Mora López. En este momento vamos a dar inicio a este proyecto, el cual nosotros escogimos como tema la construcción de un proyector casero a partir de una lente simple. Antes de entrar directamente con el laboratorio, tenemos que tener en cuenta ciertos aspectos importantes para poder entender qué es lo que vamos a hablar. Por ejemplo, la refracción de la luz, el cual es un cambio en la velocidad y en la dirección de la onda incidente de la luz que atraviesa de forma oblicua en el medio o el material a otro distinto. El índice de refracción. El índice de refracción es el que logra las variaciones de la onda transversal al atravesar la superficie entre dos medios y se obtiene a través de la velocidad en el vacío y la del medio utilizado. Es importante saber también que existen dos tipos de lentes, los convergentes y los divergentes. ¿Cuáles son los convergentes? Los convergentes son los que se caracterizan por ser gruesos en la parte central y la distancia focal, y además es positivo. Por otro lado, los lentes divergentes son un poco más delgados en la parte central y gruesos en sus extremos, pero su distancia focal es negativa. Otro punto importante es la posición del objeto, tanto el objeto real o el objeto virtual. ¿Cuál es la diferencia entre estos? El objeto real es cuando su P es una magnitud positiva y además se encuentra delante del lente. Y cuando es virtual, hablamos cuando es una magnitud negativa y se encuentra detrás de él. De la misma manera, así podemos hablar de la imagen real o imagen virtual, que se refieren al mismo tema. La altura y la imagen del objeto nos ayudan a ver que siempre será positiva cuando la imagen sea derecha y siempre será negativa cuando la imagen es invertida. Y por último, hablaremos sobre los radios de curvatura, los cuales son cantidades positivas cuando el centro de la curvatura esté detrás del lente y negativas cuando están delante de él. Dicho esto, vamos a hacer una pequeña introducción acerca de lo que es el proyector casero. Con este experimento, nosotros pretendemos lograr que las personas comprendan a través de la construcción de un proyector casero las leyes de reflexión y refracción de la luz, las cuales pasan por medio de un lente simple. Se deben utilizar los datos y fórmulas teóricas dadas en las leyes de reflexión y refracción. Gracias al descubrimiento de esas leyes y sus fórmulas, dan paso a la revolución en la materia de la ciencia y la tecnología. Algunos ejemplos de equipos industriales y de uso cotidianos pueden ser los telescopios, anteojos, lupas, microscopios, entre otros, los cuales utilizan estos conocimientos de las leyes de la óptica. Con este experimento, lo que se tiene como objetivo es recrear el funcionamiento, pero de manera casera y con materiales reciclados o materiales caseros, aplicando toda la teoría necesaria para hacer posible entender dicha teoría o dichas leyes de la óptica. Como ya se mencionó anteriormente, se utilizarán materiales que se utilizan dentro de la cotidianidad de la vida de cualquier persona, en nuestros hogares, en nuestras universidades, etc. Por motivo de la distancia geográfica en la que nos encontramos la compañera y yo, por motivos claramente emitidos por las reglas sanitarias y para evitar contagios, entonces decidimos cada uno hacer los experimentos en nuestras casas y hacer un método de comparación para ver cuál era el margen de error, el cual es muy difícil de calcular. Sin embargo, encontramos unos resultados muy positivos y muy alentadores a este laboratorio. A continuación, mi compañera, vamos a hablar un poquitito sobre la lista de los materiales. La lista de los materiales utilizados son una caja de zapatos, o una caja de cartón, o llámese también una caja también pequeñita de cartoncito chiquitito. Dos lupas, ya sea tamaño grande o media. Ocuparemos tijeras, ocuparemos un pilot, un lapicero, una cinta adhesiva, una regla tipo T o una regla de estudiante de 30 centímetros, un cúter, una tela negra que es opcional y un celular con una imagen en pantalla. Ahora sí, a continuación mi compañera les explicará qué procederemos. Para comenzar el experimento, se debe trazar el diámetro de la lente
de la lupa en la caja. Y luego se procede a cortar esta circunferencia con el cúter. Con una cinta adhesiva, se procede a unir las dos lentes de dos lupas y se colocan en el hueco de la caja fijándose también con cinta adhesiva. Se acomoda una tela adentro o, opcionalmente, se puede pintar de negro, esto para oscurecer la caja. Se busca una imagen en el celular lo más nítida posible y se busca un punto P empírico, un punto Q empírico, disculpe. Esto puede ir variando dentro de la realización del experimento para buscar la imagen ideal. También, ya con la imagen previamente seleccionada, se cierra la caja, se busca una habitación lo más oscura posible y una pared nítida para reflejar la imagen. Dentro de los resultados obtenidos podemos ver dos tablas, ¿verdad? Una tabla nos dice los tamaños de los materiales y sus características, que estos tamaños y esas características pueden variar dentro de las fórmulas que se van a utilizar para los cálculos de la imagen y del aumento de la imagen. Como podemos observar, el diámetro de las lupas varían de 1 centímetro. No se pueden hacer, dicho sea de paso, no se pueden hacer cálculos de porcentaje de error porque el experimento fue realizado por dos estudiantes diferentes en diferentes localizaciones geográficas, entonces procedemos mejor a comparar los resultados entre estudiantes. Entonces, podemos observar de que los tamaños de las cajas también son muy distintos y todo esto nos va a afectar en el cálculo de la P1, del Q2, del punto focal y finalmente del aumento. Entonces, podemos observar que dentro de los resultados, por ejemplo, de Oriana, mis resultados podemos ver de que el punto focal se encuentra a los 12 centímetros, ¿verdad? Utilizando un P1 de 14 centímetros y un Q2 de 84 centímetros. Entonces, finalmente se obtuvo un aumento dentro de la imagen de 6. En el caso de Olivier, él obtuvo un P1 de 9 centímetros y un Q2 de 47 centímetros. Entonces, su distancia focal fue más corta que la mía, evidentemente, de 7,55 centímetros, lo que le procede un aumento de 5. Entonces, nuestros resultados son muy similares, pero por supuesto no son iguales. Las fórmulas utilizadas, se utiliza la fórmula de lentes delgadas para encontrar el punto focal. Luego, con los datos recabados dentro del experimento, con el P más óptimo encontrado empíricamente y el Q más óptimo encontrado también empíricamente para ver un aumento considerable y una imagen nítida, se procedió con estos datos a medir con la regla o con la regla T, y pudimos sacar el aumento de la forma teórica, ¿verdad? También procedimos a realizar un diagrama de luz, ¿verdad? Porque encontramos un problema dentro de la realización del experimento y es que la imagen nos salió invertida. Entonces decidimos investigar dentro de la teoría y resulta de que nos da que encontramos el teorema que cuando el objeto está delante o fuera del foco, del punto focal, de una lente convergente, la imagen es real e invertida. Entonces, ¿cómo procedimos para resolver de que nuestra imagen era invertida? Entonces, lo que procedimos a hacer es colocar el objeto de manera invertida para obtener la misma imagen, pero de forma derecha. Entonces, como análisis de resultados obtenemos que podemos decir de que toda la situación que está atravesando actualmente el país, ¿verdad? Obviamente afectó dentro de la manera de llevar a cabo el estudio y la realización de ese laboratorio. Por ejemplo, los estudiantes tienen una distancia geográfica muy grande, entonces cada uno realizó el experimento en sus propias casas con materiales muy distintos, como podemos ver dentro de las tablas de resultados. Entonces, dentro de los errores de paralaje, pueden haber, son los errores de dos personas. Entonces, no procedimos a calcular un porcentaje de error, lo que hicimos fue comparar los resultados entre los dos estudiantes
pudimos notar y resolver juntos los problemas que se dieron mediante la realización del experimento. Vimos que tuvimos resultados muy favorables, muy parecidos, y sí logramos obtener una imagen aumentada y nítida en los dos casos. Para la obtención de P, lo que se hacía era simplemente mover dentro de la caja el celular, y después con una regla medimos desde la lupa hasta el celular la distancia P. Igualmente para el punto Q, lo que procedimos fue alejar la caja de la pared a nuestra posición y ir viendo, digamos, cuando el punto en donde encontrábamos la imagen aumentada y nítida que ocupábamos. Entonces ya después, cuando encontrábamos ese punto, se dejaba la caja fija y se procedía a medir. Todas esas medidas se encuentran dentro de la tabla 2 y fueron los datos que utilizamos dentro de las fórmulas teóricas para alcanzar los resultados del punto focal y del aumento. Ok, podemos observar que dentro de los cálculos y los resultados utilizamos 4 fórmulas, que fueron la ecuación de los fabricantes de lentes, la ecuación de lentes delgadas, el aumento o disminución de imágenes, los 2 teoremas, ¿verdad? Pero principalmente utilizamos la tercera fórmula para el cálculo del aumento o disminución de la imagen, porque los datos que obteníamos, que pudimos obtener fácilmente, fue el P y el Q. Es importante mencionar que el proyecto estaba diseñado para ser llevado a cabo con una sola lupa. ¿Qué sucede? Que con una sola lupa no alcanzábamos un aumento considerable o muy visible, ¿verdad? Entonces lo que procedimos, y no se obtenía una imagen muy clara, muy nítida, tenía que ser distancias Q muy, muy pequeñas. Entonces lo que procedimos a hacer fue utilizar 2 lentes y unirlas. Entonces el Q1 y el P2 son distancias 0. Entonces, ¿qué pasa? Que gracias a la demostración de la ecuación de fabricantes de lentes, ¿verdad? Entonces pudimos convertir o tratar las 2 lentes como si fueran una sola, que nos dio como resultado un aumento mucho más considerable y una imagen mucho más nítida a distancias más grandes de P y de Q, no tan pequeñas como antes nos daban. Entonces, por ejemplo, antes nos daban un aumento de 2 o 1,5, entonces realmente el aumento no variaba tanto, no era tan evidente como cuando utilizamos 2 lentes. Cabe mencionar que, Q1 y P2 son iguales a 0, entonces se toman como si fuera una sola lente. Otro problema con el que se tuvo que lidiar dentro de la realización del experimento fue cuando la imagen proyectada salió invertida. Entonces nosotros nos devolvimos, ¿verdad? En el teorema explicado dentro de los resultados. Entonces lo que se procedió a hacer como solución fue el dibujo del diagrama, y luego invertimos dentro de la realización del experimento, invertimos el objeto para que nuestra imagen saliera igual invertida, pero derecha, ¿verdad? Ese fue uno de los problemas también enfrentados dentro de la realización del proyecto. Bueno, ya una vez todo lo que dijo la compañera, se explicó absolutamente cómo se ve bien la imagen transmitida en ese caso. Ahí fue cuando ya le dimos vuelta porque al principio nos estaba saliendo invertido, ¿verdad? Y pues bueno, hasta acá llega este proyecto. Muchas gracias a la compañera, muchas gracias al profesor por todas las explicaciones dadas. Y de verdad fue un experimento muy provechoso, muy sustancioso, por así decirlo, donde, como mencioné anteriormente, es curioso de cómo de manera casera podemos obtener objetos, situaciones que van más allá de la física. Bueno, Entonces, muchas gracias. muchísimas gracias y que pasen buenas tardes.